Historia real. La novia del vestido prestado. Clara Montiel, 1868, Jalisco. Bienvenido a este espacio donde la historia guarda silencio y los registros oficiales dejan más preguntas que respuestas. Antes de comenzar, te invito a escribir en los comentarios desde qué lugar nos estás escuchando y si este relato te encuentra de día o en plena noche. Nos interesa saber hasta dónde llegan estas historias y en qué momento del tiempo vuelven a cobrar vida. En este canal exploramos casos reales, desapariciones y misterios ocurridos en distintas ciudades de México. Relatos que fueron ocultados, ignorados o simplemente olvidados con los años. Si te atraen las historias oscuras basadas en hechos reales y quieres seguir descubriendo estos archivos silenciados, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros relatos. Ahora sí, acompáñanos en esta historia. Historia real. La novia del vestido prestado. Capítulo 1. El precio de un sueño. En el estado de Jalisco, en el año de 1868, una joven llamada Clara Montiel aprendió de la manera más horrible posible que algunos vestidos cargan consigo mucho más que simples recuerdos. Algunos guardan secretos mortales, venenos invisibles y los fantasmas de crímenes que esperan pacientemente su momento para revelarse. Esta es la historia de una novia que pidió prestado el vestido de matrimonio de su prima fallecida, sin saber que aquella prenda de satén blanco había sido el instrumento de un asesinato. Es la historia de cómo un acto de vanidad inocente se convirtió en una maldición que le robaría la vista y la marcaría para siempre. Y es la historia de un crimen perfecto que estuvo a punto de quedar impune, hasta que la sangre de una segunda víctima finalmente reveló la verdad. Para comprender la tragedia que se desarrolló en aquella iglesia de Guadalajara en la primavera de 1868, debemos primero conocer a las dos mujeres cuyas vidas se entrelazaron de manera fatal a través de un vestido de novia. Clara Montiel, la muchacha pobre que soñaba con una boda hermosa, y Beatriz Salazar, la prima rica que murió en circunstancias que todos aceptaron como un trágico accidente, pero que escondían un asesinato calculado y despiadado. Capítulo 2. Jalisco en la época de la Reforma. El año de 1868 fue un tiempo de transformación profunda para México y para el estado de Jalisco. El país acababa de emerger de la intervención francesa y el breve imperio de Maximiliano de Habsburgo, quien había sido ejecutado apenas un año antes, en 1867, en el Cerro de las Campanas en Querétaro. La República había sido restaurada bajo el presidente Benito Juárez, y las leyes de reforma que habían sido promulgadas años atrás finalmente comenzaban a implementarse con mayor fuerza. Guadalajara, la capital de Jalisco, era una ciudad de contrastes marcados. Las calles del centro colonial estaban flanqueadas por casonas señoriales de cantera rosa, con sus patios interiores llenos de fuentes y jardines. La catedral, con sus torres neogóticas que se elevaban hacia el cielo, dominaba el paisaje urbano y seguía siendo el corazón espiritual de una población profundamente católica. Pero Guadalajara también era una ciudad de profundas divisiones sociales. Las familias de la aristocracia criolla, muchas de ellas descendientes de los primeros colonizadores españoles, vivían en una opulencia que contrastaba brutalmente con la pobreza de la mayoría de la población. Los barrios obreros, donde familias enteras se hacinaban en cuartos pequeños y húmedos, existían apenas a unos kilómetros de las mansiones donde se celebraban bailes elegantes y cenas con vajilla importada de Europa. Las leyes de reforma habían nacionalizado las propiedades de la Iglesia, un golpe significativo al poder económico y político
que el clero había ejercido durante siglos. Pero la sociedad seguía siendo profundamente conservadora en sus costumbres, especialmente en lo que se refería al papel de las mujeres. Una mujer de cualquier clase social era educada desde la infancia para aspirar a un solo destino: el matrimonio. Su valor se medía en términos de su pureza, su obediencia y su capacidad para atraer a un esposo apropiado. Para las mujeres pobres, un buen matrimonio era la única vía de escape de la pobreza. Para las mujeres ricas, era una manera de consolidar fortunas y mantener el estatus familiar. El matrimonio no era una cuestión de amor romántico, aunque el amor podía llegar a desarrollarse con el tiempo. Era una institución económica, social y religiosa que definía el resto de la vida de una mujer. Y la boda misma era el evento más importante en la vida de cualquier joven, el día que marcaba su transformación de niña a esposa, de hija a madre potencial. En este contexto, el vestido de novia adquiría una importancia casi sagrada. Era el símbolo visible de la pureza de la novia, de su estatus social, de las expectativas que recaían sobre ella. Las familias ricas gastaban fortunas en vestidos elaborados, hechos con telas importadas, encajes franceses, bordados intrincados. Para las familias pobres, conseguir un vestido de novia apropiado podía ser un desafío financiero insuperable. Y fue precisamente esta realidad la que llevó a Clara Montiel a tomar la decisión que cambiaría su vida para siempre. Capítulo 3. Dos primas, dos mundos. Clara Montiel había nacido en el año de 1848 en uno de los barrios obreros de Guadalajara. Su padre, don Ignacio Montiel, trabajaba como carpintero, un oficio honesto, pero que apenas generaba lo suficiente para mantener a su familia. Su madre, doña Esperanza, tomaba trabajos de costura cuando podía encontrarlos, remendando ropa de familias más acomodadas o haciendo vestidos simples para las mujeres del barrio. Clara era la mayor de 5 hijos. Desde muy joven aprendió que la vida significaba sacrificio, trabajo duro y la aceptación de que muchas cosas hermosas del mundo nunca estarían a su alcance. Aprendió a coser junto a su madre, desarrollando una habilidad considerable con la aguja y el hilo. Aprendió a administrar las escasas provisiones de la casa, a hacer que un poco de frijoles y tortillas alimentaran a toda la familia. Aprendió a no quejarse, a no soñar demasiado, a estar agradecida por lo poco que tenían. Pero Clara también tenía una prima que vivía en un mundo completamente diferente. Beatriz Salazar era la hija única de don Alberto Salazar, el hermano mayor de doña Esperanza. Don Alberto había tenido más suerte o más habilidad que su hermana menor. Había establecido un próspero negocio de importación de telas finas y artículos de lujo que proveía a las familias más ricas de Jalisco. Su matrimonio con doña Isabela, una mujer de una familia acomodada, había consolidado su posición social. Beatriz había crecido en una casa grande en el centro de Guadalajara, con sirvientes, vestidos hermosos, educación con tutores privados y todas las comodidades que el dinero podía comprar. Era una joven hermosa, con cabello oscuro que caía en rizos naturales, ojos verdes heredados de algún antepasado español, y una figura esbelta que lucía bien en los vestidos de moda que su padre le compraba. A pesar de la diferencia de clase, las dos primas habían mantenido cierto contacto durante su infancia y adolescencia. Doña Esperanza, aunque pobre, era orgullosa y no quería perder completamente el vínculo con su familia de origen. Varias veces al año llevaba a Clara a visitar la casa de los Salazar, visitas que eran cordiales, pero siempre teñidas de una incomodidad subyacente. Clara admiraba a su prima Beatriz con una mezcla de envidia y afecto genuino. Beatriz era todo lo que Clara nunca podría ser:
rica, educada, destinada a un matrimonio ventajoso con algún joven de buena familia. Pero Beatriz, para su crédito, siempre había tratado a Clara con amabilidad, sin la condescendencia que caracterizaba a muchas personas de su clase. «Cuando me case», le había dicho Beatriz a Clara en una de sus visitas cuando ambas eran adolescentes, «tendrás que venir a mi boda. Será la celebración más hermosa que Guadalajara haya visto. Mi padre ya ha prometido que no escatimará en gastos». Y efectivamente, cuando Beatriz cumplió 20 años de edad, se anunció su compromiso con don Gustavo Villarreal, un hombre de 32 años, que poseía haciendas en los Altos de Jalisco y tenía conexiones importantes con el gobierno estatal. La boda se celebró en el mes de abril de 1865 en la Catedral de Guadalajara, con toda la pompa y ceremonia que correspondía a las familias involucradas. Clara asistió con su madre, vistiendo su mejor vestido, que aún así lucía pobre comparado con los atuendos de los otros invitados. Pero lo que Clara recordaba más vívidamente de esa boda no era la humillación de su propia pobreza, sino la belleza absoluta del vestido de novia de Beatriz. Era una obra maestra de la costura, satén blanco puro importado de Francia, con un corpiño ajustado bordado con perlas diminutas, mangas de encaje delicado y una falda amplia con capas de tul que creaban un efecto de nube blanca. El velo, largo y translúcido, estaba sujeto con una corona de flores de azahar naturales. Clara había observado a su prima caminar por el pasillo de la catedral y había pensado que nunca había visto nada tan hermoso. Y en algún rincón de su corazón había sentido una punzada de anhelo. Algún día, cuando ella se casara, quería sentirse así de hermosa, aunque fuera solo por un día. No sabía entonces que ese vestido hermoso era también un vestido mortal, impregnado con un veneno que esperaba el momento preciso para actuar. Capítulo 4. La muerte de Beatriz. El matrimonio de Beatriz y don Gustavo comenzó, al menos en apariencia, como se esperaba de una unión entre familias respetables. Se instalaron en una casa elegante en el centro de Guadalajara, decorada con muebles finos y obras de arte. Beatriz asumió el papel de esposa que la sociedad esperaba de ella: supervisar el hogar, recibir visitas, acompañar a su esposo a eventos sociales. Pero aquellos que conocían a la pareja más íntimamente comenzaron a notar cosas extrañas. Beatriz, que había sido una joven alegre y conversadora, se volvió cada vez más callada y retraída. Cuando visitaba a sus padres, lo cual hacía con menos frecuencia de lo que don Alberto y doña Isabela esperaban, a menudo tenía los ojos enrojecidos como si hubiera estado llorando. En 2 ocasiones, las sirvientas de la casa notaron moretones en los brazos de Beatriz, marcas que ella explicaba vagamente como resultado de tropiezos o caídas. Una vez, una sirvienta escuchó gritos y el sonido de algo rompiéndose en la habitación matrimonial, seguido por un llanto que duró horas. Pero nadie hablaba abiertamente sobre estas cosas. La violencia doméstica era considerada un asunto privado, algo que ocurría dentro del sagrado espacio del matrimonio y que no debía ser discutido públicamente. Un hombre tenía el derecho de corregir a su esposa si ella no cumplía con sus deberes, y una esposa decente nunca se quejaba, nunca buscaba ayuda, nunca revelaba los secretos oscuros de su hogar. Don Gustavo Villarreal era visto por la sociedad de Guadalajara como un hombre respetable y exitoso. Asistía a misa regularmente, hacía donaciones generosas a obras de caridad, participaba en los círculos políticos que apoyaban al gobierno de Juárez. Cuando hablaba de su esposa en público, lo hacía con palabras afectuosas que ocultaban lo que realmente ocurría tras las puertas cerradas de su casa. La verdad, que solo se revelaría años después, era que don Gustavo había descubierto muy pronto en su matrimonio que Beatriz no era la esposa dócil y obediente que había esperado.
Ella tenía opiniones propias, cuestionaba sus decisiones, se negaba a aceptar su autoritarismo sin protestar. Y don Gustavo, un hombre acostumbrado a que su voluntad fuera ley, respondía a estas transgresiones con violencia creciente. Pero lo que realmente selló el destino de Beatriz fue el dinero. Don Alberto Salazar, al casar a su hija, había proporcionado una dote considerable que técnicamente pasaba a control del esposo, pero que, según los términos del contrato matrimonial, debía ser devuelta a la familia Salazar si Beatriz moría sin hijos. Además, don Alberto había incluido una cláusula que especificaba que si Beatriz moría en circunstancias violentas o sospechosas, se realizaría una investigación completa antes de que don Gustavo pudiera reclamar cualquier herencia. Don Gustavo había malgastado gran parte de la fortuna de Beatriz en malas inversiones, en deudas de juego, en una amante que mantenía discretamente en otra parte de la ciudad. Necesitaba más dinero, pero mientras Beatriz viviera, no podía acceder a la considerable herencia que ella estaba destinada a recibir de su padre, quien ya era un hombre mayor y enfermo. Y así, don Gustavo comenzó a planear el asesinato de su esposa de una manera que pareciera un accidente natural. Capítulo 5. El veneno del vestido. Don Gustavo Villarreal no era un hombre impulsivo, era calculador, paciente y lo suficientemente inteligente como para entender que matar a Beatriz de manera obvia sería desastroso para él. Necesitaba un método que no levantara sospechas, que pareciera completamente inocente, que no pudiera ser trazado hasta él. La solución la encontró en una conversación casual con un médico que había estudiado en Europa y que, después de varias copas de vino en una reunión social, había hablado sobre casos extraños de envenenamiento que había observado durante su entrenamiento en París. El médico mencionó venenos de contacto, sustancias que podían ser absorbidas a través de la piel y que actuaban lentamente, causando síntomas que imitaban enfermedades naturales. Don Gustavo investigó discretamente, haciendo preguntas cuidadosas a boticarios y a un químico de su confianza, siempre bajo el pretexto de curiosidad académica. Aprendió sobre compuestos de arsénico y mercurio que podían ser mezclados con aceites y aplicados a telas, donde permanecerían activos durante meses o incluso años. El plan que elaboró fue diabólicamente simple. Impregnaría el vestido de novia de Beatriz con una solución de veneno de absorción lenta. El vestido estaba guardado en un baúl especial en el ático de su casa, preservado cuidadosamente como era costumbre, con la esperanza de que algún día una hija lo usara. Durante varias semanas, cuando Beatriz salía de casa para visitar a sus padres o a amigas, don Gustavo subía al ático y aplicaba cuidadosamente la solución venenosa a las partes del vestido que estarían en contacto directo con la piel, el interior del corpiño, las mangas, el área del cuello. Usaba guantes gruesos para protegerse y trabajaba en completo secreto. El veneno no actuaría inmediatamente. Esa era la belleza del plan. Podía tomar semanas o incluso meses antes de que los efectos se manifestaran, y cuando lo hicieran, parecerían los síntomas de una enfermedad degenerativa, debilidad progresiva, dolores inexplicables, problemas respiratorios. Pero don Gustavo necesitaba que Beatriz volviera a usar el vestido, y para eso necesitaba una razón. La oportunidad llegó en el tercer aniversario de su boda. Don Gustavo sugirió que celebraran la ocasión de manera especial, renovando sus votos matrimoniales en una ceremonia íntima en la capilla de la casa de los padres de Beatriz. Sería una sorpresa hermosa para don Alberto y doña Isabela, dijo. Un gesto romántico que demostraría la solidez de su matrimonio. Beatriz, que para ese entonces estaba desesperada por cualquier señal de que su matrimonio podía mejorar, accedió.
Y cuando don Gustavo sugirió que volviera a usar su vestido de novia para la ceremonia, ella pensó que era un detalle encantador. «Estarás tan hermosa como el día que nos casamos», le dijo don Gustavo con una sonrisa que ocultaba sus verdaderas intenciones. La ceremonia de renovación de votos se celebró en una tarde cálida de mayo de 1865, apenas un mes después del tercer aniversario de la boda. Beatriz se puso el vestido de novia que había sido cuidadosamente preservado, sin tener idea de que cada centímetro de tela que tocaba su piel estaba saturado con veneno. La ceremonia fue breve y emotiva. Don Alberto y doña Isabela lloraron de alegría al ver a su hija aparentemente tan feliz. Después hubo un pequeño banquete, y Beatriz llevó el vestido durante varias horas antes de finalmente quitárselo. Esa noche comenzaron los síntomas. Beatriz se quejó de un dolor de cabeza intenso, de náuseas, de una sensación de ardor en la piel. Don Gustavo llamó a un médico, mostrando la preocupación apropiada de un esposo devoto. Durante las siguientes semanas, la salud de Beatriz se deterioró rápidamente. Los médicos estaban desconcertados. Los síntomas no correspondían a ninguna enfermedad conocida. Debilidad extrema, vómitos constantes, pérdida de cabello, sangrados de las encías, problemas para respirar. Algunos médicos especulaban que era tuberculosis, otros pensaban en algún tipo de fiebre tropical. Nadie consideró envenenamiento porque no había ninguna razón para sospechar. Beatriz murió en el mes de julio de 1865, apenas 2 meses después de la ceremonia de renovación de votos. Tenía solo 23 años de edad. El médico que firmó el certificado de defunción listó la causa de muerte como fiebre tifoidea complicada por debilidad constitucional. Era una explicación razonable. La fiebre tifoidea era común en Guadalajara, especialmente durante los meses calurosos del verano. Nadie cuestionó el diagnóstico. Don Gustavo hizo un espectáculo apropiado de duelo, lloró en el funeral, vistió luto durante los meses requeridos, habló con voz quebrada sobre la tragedia de perder a su amada esposa tan joven. Don Alberto y doña Isabela, destrozados por el dolor, no sospecharon nada. Les consolaba pensar que su hija había muerto de una enfermedad natural, no de algo más siniestro. El vestido de novia fue guardado nuevamente en el baúl en el ático de la casa de don Gustavo. Nadie pensó en examinarlo, en limpiarlo especialmente, en cuestionarlo. Era solo un vestido, después de todo, una reliquia hermosa de una boda que había terminado en tragedia, y allí permaneció durante 3 años, esperando su próxima víctima. Capítulo 6. El cortejo de Clara. Clara Montiel tenía 20 años de edad en el año de 1868 cuando conoció a Tomás Guerrero, el hombre que se convertiría en su prometido. Tomás era un joven herrero que trabajaba en un taller cerca del barrio donde vivía la familia Montiel. No era rico, pero tenía un oficio respetable y la promesa de eventualmente heredar el negocio de su maestro, quien no tenía hijos propios. Para una joven de la posición de Clara, Tomás representaba una opción matrimonial sólida, un hombre trabajador, honesto, sin vicios aparentes. El cortejo fue breve, como era común en esa época. Tomás visitó la casa de los Montiel durante varios meses, siempre bajo la supervisión estricta de doña Esperanza. Hablaba con Clara sobre sus planes futuros, sobre la casa pequeña que estaba ahorrando para comprar, sobre su deseo de formar una familia. Clara respondía con la modestia apropiada, pero en su interior sentía una mezcla de alivio y esperanza. Finalmente, tendría su propia vida, su propio hogar, aunque fuera modesto. La boda se programó para el mes de abril de 1868. Pero conforme se acercaba la fecha, Clara enfrentaba un problema que la llenaba de ansiedad. No tenía vestido de novia.
La familia Montiel no podía permitirse comprar tela suficiente para hacer un vestido nuevo, mucho menos un vestido apropiado para una ceremonia de iglesia. Doña Esperanza sugirió que Clara podía casarse con su mejor vestido de domingo, que era de color azul oscuro y relativamente nuevo. Pero Clara, que había soñado durante años con tener una boda como la de su prima Beatriz, no podía soportar la idea de no tener un vestido blanco. «¿Por qué no le preguntas a tu tío Alberto?», sugirió doña Esperanza finalmente, aunque la idea claramente la incomodaba. «Tal vez él pueda prestarte dinero para la tela». Pero Clara tenía una idea diferente, una idea que había estado germinando en su mente desde que se anunció su compromiso. «Mamá», dijo una tarde, «¿qué pasó con el vestido de novia de la prima Beatriz? ¿Crees que don Gustavo lo conservó?». Doña Esperanza la miró con expresión de sorpresa. «No lo sé, hija. Supongo que sí. ¿Por qué preguntas?». Pensaba... Clara bajó la voz, casi avergonzada de su propia audacia. «Pensaba que tal vez podría pedirlo prestado. Beatriz ya no lo necesita, que en paz descanse, y yo solo quiero tener un vestido bonito para mi boda, aunque sea solo por un día». Doña Esperanza vaciló. La idea de usar el vestido de una mujer muerta parecía inapropiada, casi morbosa, pero también entendía el deseo de su hija. Clara había tenido tan poco en la vida, había sacrificado tanto para ayudar a criar a sus hermanos menores. ¿No merecía tener al menos este pequeño momento de belleza en su boda? «Hablaré con tu tío Alberto», dijo finalmente doña Esperanza. «Veré qué dice». La conversación con don Alberto fue incómoda para todos los involucrados. El hombre todavía lloraba la muerte de su hija, todavía visitaba su tumba cada semana llevando flores frescas. La idea de que otra mujer usara el vestido de novia de Beatriz le parecía casi una profanación. Pero doña Isabela, su esposa, vio las cosas de manera diferente. «El vestido está guardado en un baúl, acumulando polvo», dijo suavemente. «Beatriz no tuvo hijas que pudieran usarlo. ¿No sería mejor que sirviera para hacer feliz a Clara? Beatriz era buena con Clara. Creo que a ella le gustaría saber que su vestido está siendo usado, no pudriéndose en un ático». Don Alberto finalmente accedió, aunque con reticencia. Contactó a don Gustavo Villarreal, quien para ese entonces vivía en una de sus haciendas en Los Altos y rara vez visitaba Guadalajara. Don Gustavo respondió con una carta breve y cortés diciendo que no tenía objeción a que el vestido fuera prestado y que enviaría instrucciones a los sirvientes que mantenían su casa en la ciudad para que entregaran el baúl que contenía el vestido. Cuando Clara vio el vestido por primera vez, se quedó sin aliento. Incluso después de 3 años guardado, seguía siendo la cosa más hermosa que había visto jamás. El satén blanco estaba ligeramente amarillento en algunos lugares, y el encaje había desarrollado un olor extraño, vagamente químico, que doña Esperanza atribuyó al naftalina que probablemente habían usado para preservarlo. «Lo limpiaremos bien», dijo doña Esperanza. «Lo airearemos, le quitaremos ese olor. Quedará perfecto para tu boda». Lavaron el vestido cuidadosamente, lo colgaron al sol durante varios días para que el aire fresco eliminara el olor extraño. Lo plancharon con cuidado, repararon un pequeño desgarro en el dobladillo, reemplazaron algunas de las perlas que se habían desprendido del corpiño. Lo que no sabían, lo que no podían saber, era que el veneno impregnado en las fibras de la tela no se eliminaba con agua y jabón. Los compuestos de arsénico y mercurio, que don Gustavo había aplicado meticulosamente años atrás, habían penetrado tan profundamente en el tejido que se habían vuelto parte de la estructura molecular misma de la tela. El lavado había eliminado algo del veneno superficial, lo suficiente para que el vestido no matara a Clara como había matado a Beatriz, pero quedaba suficiente veneno activo para causar un daño terrible. Y Clara,
Inocente y feliz, se probó el vestido una semana antes de su boda, maravillándose de cómo le quedaba perfectamente, de cómo la transformaba en la novia hermosa que siempre había soñado ser. Capítulo 7. El día de la boda. El 25 de abril de 1868 amaneció con un cielo despejado y una brisa suave que traía el aroma de los naranjos en flor desde los huertos que rodeaban Guadalajara. Era un día perfecto para una boda, y Clara Montiel se despertó con una mezcla de emoción y nerviosismo que le hacía imposible comer el desayuno que su madre había preparado. La ceremonia estaba programada para las 11 de la mañana en la iglesia de San José, una parroquia modesta en el barrio obrero donde la familia Montiel vivía. No sería la boda elaborada que Beatriz había tenido en la catedral, pero Clara no le importaba. Tendría su vestido blanco, tendría su ceremonia en una iglesia, tendría su día especial. Las hermanas y amigas de Clara llegaron temprano para ayudarla a prepararse. La bañaron, peinaron su cabello largo en un moño elaborado decorado con flores blancas que habían recogido del jardín de un vecino, y finalmente la ayudaron a ponerse el vestido. El satén se deslizó sobre su piel con una suavidad engañosa. Clara no notó nada extraño al principio, solo una ligera sensación de calor en las áreas donde la tela tocaba directamente su cuerpo. El torso, los brazos, el cuello. Atribuyó la sensación a los nervios, o tal vez a lo apretado del corpiño que habían tenido que ajustar ligeramente para que se adaptara a su figura, que era menos voluptuosa que la de Beatriz. Cuando se miró en el pequeño espejo que colgaba en la pared de su habitación, Clara vio exactamente lo que había soñado ver. Una novia hermosa, transformada por el vestido blanco en alguien especial, alguien digno de atención y admiración. Las lágrimas llenaron sus ojos, y doña Esperanza las secó con cuidado, temerosa de arruinar el maquillaje modesto que habían aplicado. «Estás hermosa, hija mía», dijo doña Esperanza, con voz quebrada por la emoción. «Tu prima Beatriz estaría orgullosa de verte usando su vestido». La procesión a la iglesia fue breve. Clara caminó del brazo de su padre, don Ignacio, quien usaba su único traje decente, y llevaba una expresión de orgullo mezclado con la melancolía de saber que estaba a punto de entregar a su hija mayor a otra familia. Los vecinos salieron a las puertas de sus casas para ver pasar a la novia, ofreciendo bendiciones y buenos deseos. La iglesia de San José estaba llena con amigos y familiares. Tomás Guerrero esperaba frente al altar, vestido con un traje nuevo que claramente lo hacía sentir incómodo, pero que lo hacía lucir apuesto y respetable. Cuando vio a Clara entrar a la iglesia, su rostro se iluminó con una sonrisa genuina de felicidad. La ceremonia comenzó según el ritual católico tradicional. El padre Joaquín Ramírez, un sacerdote mayor que había servido en la parroquia durante décadas, condujo la misa con la solemnidad apropiada. Habló sobre los deberes del matrimonio, sobre la obediencia que la esposa debía a su marido, sobre la responsabilidad del marido de proteger y proveer para su familia. Clara apenas escuchaba las palabras. Estaba demasiado consciente de la sensación extraña que se estaba intensificando en su cuerpo. El calor que había notado al ponerse el vestido se había convertido en algo más. Una sensación de ardor, como si alguien estuviera frotando chile en su piel. Comenzó a sudar, lo cual atribuyó al nerviosismo y al calor de la iglesia llena de gente, pero entonces comenzó el dolor de cabeza. Fue repentino e intenso, como si alguien estuviera apretando su cráneo con un tornillo. Clara parpadeó, tratando de enfocar su visión, que de repente parecía borrosa. Tomás la miró con preocupación. «¿Estás bien?», susurró. Clara asintió, aunque no estaba bien. Algo estaba terriblemente mal. Su corazón latía demasiado rápido.
Podía escuchar el pulso en sus oídos, un retumbo constante que ahogaba las palabras del sacerdote. El padre Joaquín continuó con la ceremonia, llegando a la parte donde los novios debían intercambiar sus votos. Clara intentó hablar, intentó decir las palabras que había estado practicando durante semanas, pero su lengua se sentía gruesa e inútil en su boca, y entonces sintió algo caliente y húmedo en su labio superior. Levantó la mano para tocarse la cara, y cuando la bajó, vio sangre. Sangre roja brillante que goteaba de su nariz. Un murmullo de alarma recorrió la iglesia. Doña Esperanza se apresuró hacia adelante con un pañuelo, intentando detener el sangrado. Pero la sangre no se detenía, fluía más y más rápido, manchando el vestido blanco, goteando sobre el suelo de la iglesia. Y entonces Clara sintió algo húmedo corriendo por el costado de su cara. Se tocó la oreja y encontró más sangre. Estaba sangrando de los oídos. El pánico estalló en la iglesia. La gente se puso de pie, gritando, retrocediendo como si Clara tuviera alguna enfermedad contagiosa. Tomás la sostuvo por los hombros, llamando su nombre con desesperación. Clara intentó responder, pero cuando abrió la boca, solo salió un gemido débil. Y entonces sintió algo aún más aterrador. Una presión terrible detrás de sus ojos, una sensación de que algo dentro de su cabeza estaba a punto de explotar. Levantó las manos hacia su rostro, y cuando las bajó, estaban cubiertas de sangre que salía de sus ojos. No eran lágrimas de sangre como las que se ven en las estatuas religiosas. Era sangre real, espesa y oscura, fluyendo de los conductos lagrimales. El padre Joaquín retrocedió, haciendo la señal de la cruz, murmurando oraciones de protección contra el mal. Algunas mujeres en la congregación gritaron que era obra del demonio, que la novia estaba poseída. Clara cayó de rodillas, con el vestido blanco ahora completamente manchado de rojo. El dolor era insoportable, como si cada célula de su cuerpo estuviera siendo quemada desde adentro. Intentó gritar, pero su garganta estaba llena de sangre. Lo último que vio antes de que la oscuridad la reclamara fue el rostro aterrorizado de Tomás, y luego todo se volvió negro. Capítulo 8. El despertar en la oscuridad. Clara recuperó la conciencia lentamente, emergiendo de la inconsciencia como alguien que sube desde las profundidades de un pozo oscuro. Lo primero que notó fue el dolor. No era el dolor agudo y terrible que había sentido en la iglesia, sino un dolor sordo y constante que parecía emanar de cada parte de su cuerpo. Intentó abrir los ojos, pero no pasó nada. No vio luz, no vio formas, no vio nada. Solo había oscuridad, absoluta y total. Intentó de nuevo parpadeando con fuerza, pensando que tal vez tenía algo cubriendo sus ojos, pero podía sentir sus párpados moviéndose. El problema no era que sus ojos estuvieran cubiertos. El problema era que ya no funcionaban. El pánico comenzó a apoderarse de ella. Intentó levantarse, pero manos suaves la empujaron hacia abajo. «Tranquila, hija», dijo la voz de su madre. «No te muevas, estás muy débil». «Mamá», intentó decir Clara, pero su voz salió como un graznido áspero. «No puedo ver, no veo nada». Escuchó el sonido de sollozos reprimidos. Su madre estaba llorando. «Lo sé, mi amor», dijo doña Esperanza con voz quebrada. «Lo sé». Clara estaba en su propia cama, en la pequeña habitación que compartía con sus hermanas menores. A través de las preguntas fragmentadas que logró hacer y las respuestas vacilantes de su madre, comenzó a comprender lo que había ocurrido. Había estado inconsciente durante 3 días completos después del colapso en la iglesia. El doctor Eusebio Sandoval, el médico que atendía a las familias del barrio, había venido a examinarla inmediatamente después de que la llevaran de regreso a casa.
Había limpiado la sangre, había vendado los ojos que no dejaban de sangrar, había administrado medicinas que no parecían tener ningún efecto. El sangrado había continuado intermitentemente durante el primer día, luego había disminuido gradualmente hasta detenerse, pero cuando finalmente paró, el daño ya estaba hecho. Los ojos de Clara, que el doctor había examinado cuidadosamente cuando Clara aún estaba inconsciente, habían sido permanentemente dañados por la hemorragia interna. «El doctor dice que hay sangre coagulada detrás de tus ojos», explicó doña Esperanza con voz temblorosa. «Dice que ha dañado los nervios. Dice...» Hizo una pausa, como si le doliera físicamente decir las siguientes palabras. «Dice que no recuperarás la vista». Las palabras cayeron sobre Clara como piedras. No recuperarás la vista. Ciega, estaba ciega. A los 20 años de edad, en el día de su boda, había perdido la vista. «¿Por qué?», susurró Clara. «¿Qué me pasó? ¿Qué causó el sangrado?» «El doctor no lo sabe», admitió doña Esperanza. «Dice que nunca había visto algo así. Dice que quiere hacer más pruebas, que quiere consultar con otros médicos, pero por ahora no tiene explicación». Durante las siguientes semanas, Clara permaneció en cama, recuperándose lentamente de lo que fuera que le había sucedido. Su cuerpo gradualmente sanó. Los dolores de cabeza disminuyeron, el ardor en su piel desapareció, recuperó su apetito y su fuerza física, pero la ceguera permanecía, absoluta e implacable. Tomás venía a visitarla cada día, sentándose junto a su cama, sosteniendo su mano, hablándole sobre el taller de herrería, sobre el clima, sobre los chismes del barrio. Nunca mencionaba el matrimonio, nunca hablaba sobre sus planes anteriores. Ambos sabían que esos planes habían muerto en la iglesia junto con la vista de Clara. ¿Qué hombre se casaría con una mujer ciega? Una esposa se suponía que debía mantener la casa, cocinar, limpiar, criar hijos. ¿Cómo podría Clara hacer cualquiera de esas cosas sin vista? Una tarde, después de casi un mes de visitas diarias, Tomás finalmente habló lo que ambos habían estado evitando. «Clara», dijo con voz vacilante, yo todavía quiero casarme contigo, si tú todavía me quieres». Clara sintió lágrimas, las primeras desde que había recuperado la conciencia, llenando sus ojos ciegos. «Tomás, no puedes, estoy rota, sería una carga para ti». «No me importa», dijo Tomás con más firmeza. «Te amo, y no me importa si puedes ver o no, todavía quiero que seas mi esposa». Pero doña Esperanza, que había escuchado la conversación desde la puerta, entró y habló con una dureza nacida de la amargura y el dolor. «No, Tomás, no puedes casarte con ella. No sería justo para ti, y no sería justo para Clara. Ella necesita estar con su familia, donde podemos cuidarla. Tú necesitas una esposa que pueda darte una vida normal, hijos sanos». Esto... Hizo un gesto hacia Clara, aunque Clara no podía verlo. «Esto es una tragedia, pero no tiene que destruir dos vidas». Tomás protestó, pero doña Esperanza fue inflexible, y en el fondo, aunque Clara nunca lo admitiría en voz alta, sabía que su madre tenía razón. No podía pedirle a Tomás que sacrificara su futuro por ella. El compromiso se rompió silenciosamente, sin anuncios formales. Tomás dejó de visitar. Clara escuchó meses después que se había casado con otra joven del barrio. No sintió resentimiento, solo una tristeza profunda por lo que podría haber sido. Capítulo 9. La investigación del doctor Sandoval. El doctor Eusebio Sandoval no podía dejar ir el caso de Clara Montiel. En sus 30 años de práctica médica nunca había visto nada parecido. Una joven completamente sana que de repente comenzaba a sangrar de todos los orificios de su cabeza durante su ceremonia de boda. No tenía sentido médico. No era fiebre tifoidea, no era tuberculosis,
No era ninguna de las enfermedades que conocía. Los síntomas habían sido demasiado repentinos, demasiado dramáticos, demasiado específicos. Durante los meses que siguieron al colapso de Clara, el doctor Sandoval consultó con colegas en Guadalajara, escribió cartas a médicos en la Ciudad de México, incluso contactó a un profesor de medicina que había conocido durante su entrenamiento y que ahora enseñaba en una universidad europea. Fue este profesor europeo quien finalmente ofreció una pista. En su carta de respuesta mencionaba casos que había observado de envenenamiento por compuestos de metales pesados, específicamente arsénico y mercurio. Los síntomas que describía el doctor Sandoval, particularmente las hemorragias de las membranas mucosas y los daños neurológicos, eran consistentes con exposición aguda a ciertos venenos de contacto. Pero el envenenamiento por contacto requiere exposición prolongada o una concentración muy alta, escribía el profesor. ¿Estuvo la paciente en contacto con alguna sustancia química inusual antes del inicio de los síntomas? El doctor Sandoval visitó a la familia Montiel con esta nueva información. Interrogó a Clara y a su madre extensamente sobre todo lo que Clara había tocado, comido o bebido en los días anteriores a la boda. No encontró nada inusual hasta que preguntó sobre el vestido de novia. El vestido tenía un olor extraño cuando lo sacamos del baúl, recordó doña Esperanza. Un olor químico, como a medicina. Pensamos que era naftalina o algo que habían usado para preservarlo. El doctor Sandoval se puso alerta. ¿Todavía tienen el vestido? Doña Esperanza lo llevó al cuarto pequeño donde guardaban las pocas posesiones de la familia. El vestido estaba doblado en una caja, todavía manchado con la sangre de Clara, que no habían logrado limpiar completamente. El doctor Sandoval lo examinó con cuidado usando guantes, sin saber exactamente qué estaba buscando, pero sintiendo instintivamente que había encontrado algo importante. Cortó una pequeña muestra de la tela del corpiño, del área que habría estado en contacto directo con la piel de Clara. Llevó la muestra a un boticario de su confianza que tenía conocimientos de química. Pidió que realizara pruebas para detectar la presencia de arsénico y mercurio. Los resultados, que llegaron una semana después, fueron impactantes. La muestra de tela contenía concentraciones extremadamente altas de ambos compuestos tóxicos, mezclados en una solución que parecía haber sido diseñada específicamente para penetrar en las fibras del satén y permanecer activa durante un período prolongado. «Esto no es un accidente», dijo el boticario mientras mostraba sus hallazgos al doctor Sandoval. «Esto es envenenamiento deliberado. Alguien impregnó este vestido con veneno». El doctor Sandoval sintió un escalofrío recorrer su espalda. Si el vestido estaba envenenado y Clara había sido envenenada al usarlo, entonces eso significaba: «Este vestido perteneció a otra mujer antes», le dijo el doctor a doña Esperanza. «¿Es correcto?» «Sí», confirmó doña Esperanza. «Era el vestido de novia de mi sobrina Beatriz. Ella murió hace 3 años. Clara lo pidió prestado para su boda». «¿De qué murió Beatriz?» «De fiebre tifoidea», dijeron los médicos. «Fue muy repentino. Estuvo enferma solo un par de meses antes de morir». El doctor Sandoval sintió que las piezas de un rompecabezas terrible comenzaban a encajar. «¿Beatriz usó este vestido poco antes de enfermarse?» Doña Esperanza tuvo que pensar. Luego recordó. «Sí, hubo una ceremonia de renovación de votos matrimoniales. Beatriz usó su vestido de novia. Fue poco después de eso cuando comenzó a enfermarse». El doctor Sandoval ahora estaba seguro. Beatriz no había muerto de fiebre tifoidea. Había muerto envenenada por su propio vestido de novia. Y alguien había planeado ese envenenamiento con cuidado meticuloso. ¿Pero quién? ¿Y por qué? Capítulo 10. La verdad sobre Beatriz.
El doctor Sandoval era un hombre de ciencia, pero también era un hombre de conciencia. No podía ignorar lo que había descubierto. Si Beatriz Salazar había sido asesinada, entonces su muerte no podía quedar sin investigar, sin importar cuántos años hubieran pasado. Llevó sus hallazgos a las autoridades civiles de Guadalajara. El juez Arturo Mendoza, un hombre mayor conocido por su integridad, escuchó el relato del doctor con creciente alarma. «Lo que me está describiendo es un asesinato», dijo el juez lentamente. «Un asesinato muy elaborado y premeditado». «Así es», confirmó el doctor Sandoval. «Y creo que sé quién fue el perpetrador. Solo una persona tenía acceso completo al vestido después de la boda original. El esposo de Beatriz, don Gustavo Villarreal. El juez conocía a don Gustavo, aunque solo superficialmente. Era un hacendado respetado, un hombre de negocios exitoso. Acusar a alguien de su posición social de asesinato sin evidencia sólida sería un escándalo. «Necesitamos más que una teoría», dijo el juez. «Necesitamos evidencia concreta». La investigación que siguió fue discreta pero exhaustiva. El juez Mendoza autorizó la exhumación del cuerpo de Beatriz Salazar, un proceso que requirió permiso especial de don Alberto, quien estaba horrorizado ante la sugerencia de que su hija pudiera haber sido asesinada. El cuerpo, que había estado enterrado durante 3 años, estaba en avanzado estado de descomposición. Pero el doctor que realizó el examen post-mortem encontró evidencia que apoyaba la teoría del envenenamiento. Concentraciones anormalmente altas de arsénico en los huesos y el cabello que permanecía. Paralelamente, el juez investigó las finanzas de don Gustavo. Descubrió las deudas de juego, la amante que había mantenido, las malas inversiones. Descubrió que don Gustavo había recibido una herencia considerable de la familia de Beatriz después de su muerte, a pesar de las cláusulas del contrato matrimonial que supuestamente deberían haber impedido esto. También entrevistó a las antiguas sirvientas de la casa de don Gustavo, las que habían trabajado allí durante el matrimonio de Beatriz. Con la promesa de protección, algunas de ellas finalmente hablaron sobre lo que habían visto y escuchado. Los gritos, los moretones, las lágrimas de Beatriz, el comportamiento cada vez más errático de don Gustavo en los meses antes de la muerte de su esposa. Una sirvienta en particular, una mujer mayor llamada Felipa, recordaba algo específico. Don Gustavo subía al ático con frecuencia en las semanas antes de la ceremonia de renovación de votos, dijo. Pensé que era extraño, porque normalmente nunca iba allí, y siempre usaba guantes gruesos cuando regresaba, incluso en días calurosos. El juez también interrogó al boticario de don Gustavo, quien recordaba que el hacendado había mostrado un interés inusual en venenos y compuestos químicos varios años atrás. Decía que era para controlar las plagas en sus cultivos, recordó el boticario. Pero las preguntas que hacía eran más sobre venenos que afectaban a los humanos que a los insectos. Con toda esta evidencia acumulada, el juez Mendoza finalmente emitió una orden de arresto contra don Gustavo Villarreal por el asesinato de su esposa Beatriz Salazar y por el envenenamiento de Clara Montiel. Pero cuando las autoridades fueron a arrestarlo, descubrieron que don Gustavo había desaparecido. Capítulo 11. La fuga del asesino. Don Gustavo Villarreal había escuchado rumores sobre la investigación antes de que la orden de arresto fuera emitida. Tenía contactos en todas las esferas de la sociedad de Guadalajara, incluyendo dentro del aparato judicial. Alguien, un empleado corrupto o un conocido que le debía un favor, le había advertido que estaban investigando la muerte de Beatriz. No esperó a ver cómo se desarrollarían los eventos. La noche antes de que las autoridades vinieran a arrestarlo, don Gustavo empacó apresuradamente algunas pertenencias, retiró todo el dinero que pudo de sus cuentas bancarias y huyó.
Nadie supo con certeza hacia dónde fue. Algunos creían que había viajado al norte, cruzando la frontera hacia los Estados Unidos, donde podría perderse en las vastas extensiones del oeste americano. Otros especulaban que había ido al sur, a Guatemala o más allá, donde el gobierno mexicano tendría dificultades para extraditarlo. Lo que sí se sabía era que don Gustavo había abandonado todo: sus haciendas, sus negocios, su segunda familia. Su esposa y sus 3 hijos quedaron en una posición terrible, manchados por la asociación con un asesino fugitivo, enfrentando la ruina financiera cuando las propiedades de don Gustavo fueron embargadas por las autoridades. La búsqueda de don Gustavo continuó durante meses. Se enviaron alertas a puertos, a estaciones de tren, a ciudades fronterizas. Pero era un hombre con recursos y contactos. Sabía cómo desaparecer. Hubo reportes ocasionales de avistamientos. Alguien que se parecía a don Gustavo visto en Veracruz, embarcándose hacia Europa. Otro reporte de San Francisco en California. Rumores de que estaba viviendo bajo nombre falso en alguna ciudad remota de Sudamérica. Pero ninguno de estos reportes fue confirmado. Don Gustavo Villarreal simplemente se desvaneció, llevándose consigo la certeza completa de su culpa. Sin poder interrogarlo, sin poder llevar el caso a juicio, el juez Mendoza tuvo que conformarse con declarar oficialmente que Beatriz Salazar había sido víctima de asesinato y que su esposo era el principal sospechoso. El escándalo sacudió a la sociedad de Guadalajara. Las familias respetables murmuraban escandalizadas sobre cómo un hombre que habían recibido en sus casas, con quien habían compartido comidas y conversaciones, podía ser un asesino tan calculador. Algunos se negaban a creer las acusaciones, insistiendo en que debía haber un error, una conspiración contra un hombre inocente. Pero la evidencia era demasiado contundente para ser ignorada. El vestido envenenado, los resultados de la exhumación, los testimonios de las sirvientas, todo apuntaba a la misma conclusión terrible. Don Gustavo Villarreal había asesinado a su esposa de la manera más cruel y cobarde imaginable, y había escapado del castigo. Capítulo 12. Los años de oscuridad. Para Clara Montiel, la revelación de la verdad sobre el vestido envenenado trajo una mezcla de emociones complejas. Por un lado, finalmente había una explicación para lo que le había sucedido, una razón médica y no sobrenatural. No había sido castigada por Dios, no había sido víctima de alguna maldición misteriosa. Había sido envenenada accidentalmente por un vestido que contenía el veneno destinado a matar a otra mujer. Pero esta explicación no le devolvía la vista. No revertía el daño que el veneno había causado a sus nervios ópticos. No cambiaba el hecho de que, a los 20 años de edad, su vida tal como la había imaginado había terminado. Clara tuvo que aprender a vivir en un mundo de oscuridad perpetua. Al principio fue casi imposible. Todo lo que había dado por sentado, cada pequeña acción que había realizado sin pensar, ahora requería un esfuerzo consciente. Aprender a moverse por la casa sin chocar con los muebles. Aprender a vestirse sin poder ver si la ropa estaba del derecho o del revés. Aprender a comer sin poder ver el plato. Aprender a reconocer a las personas por sus voces y sus pasos en lugar de sus rostros. Su madre y sus hermanas menores fueron pacientes y amables, guiándola, ayudándola, adaptando la casa para hacerla más segura para ella. Pero Clara podía sentir la pena en sus voces, la tristeza de verla reducida a una vida de dependencia. Lo peor era la soledad. Sus amigas de la infancia, que habían sido damas de honor planificadas para la boda que nunca sucedió, gradualmente dejaron de visitarla. No sabían qué decirle, cómo actuar alrededor de ella. Clara se había convertido en un recordatorio incómodo de cuán frágil era la fortuna.
de cómo la vida podía destruirse en un instante. Durante los primeros años, Clara cayó en una depresión profunda. Pasaba días enteros en cama, negándose a comer, llorando lágrimas que no podía ver. ¿Qué sentido tenía vivir así? ¿Qué futuro podía tener una mujer ciega de familia pobre? Doña Esperanza, viendo a su hija marchitarse, tomó una decisión. Buscó ayuda en un convento de monjas que operaban una escuela para niños ciegos, una de las pocas instituciones de este tipo en Jalisco. Las monjas vinieron a visitar a Clara y le hablaron sobre otras personas ciegas que habían aprendido a vivir vidas plenas y productivas. Le enseñaron a leer usando el sistema Braille, que apenas comenzaba a introducirse en México. Le enseñaron habilidades prácticas, como tejer y bordar usando el tacto, como cocinar sin poder ver, cómo orientarse usando sus otros sentidos. Lentamente, muy lentamente, Clara comenzó a reconstruir una vida. No era la vida que había soñado, pero era una vida. Aprendió a tejer encajes y manteles que eran tan hermosos que la gente del barrio comenzó a comprarlos. Esto le dio un pequeño ingreso propio, una manera de contribuir a las finanzas familiares en lugar de ser solo una carga. Aprendió a moverse por el barrio con la ayuda de un bastón, memorizando el número de pasos entre su casa y los lugares que necesitaba visitar: la tienda del panadero, la iglesia, la casa de su tía. Aprendió a encontrar placer en cosas que no requerían vista: la música que tocaban durante las misas, el olor de las flores en primavera, el sabor de la comida que su madre preparaba, el sonido de las risas de sus sobrinos cuando nacieron. Pero siempre, en el fondo de su mente, estaba la amargura de saber que su ceguera había sido causada por la maldad de un hombre que había escapado sin castigo. Don Gustavo Villarreal estaba en algún lugar del mundo, probablemente viviendo cómodamente, mientras ella vivía en oscuridad perpetua. Capítulo 13. La herencia de un crimen. Los años pasaron, marcados no por el cambio de estaciones que Clara ya no podía ver, sino por los eventos que escuchaba. El matrimonio de sus hermanas menores, los nacimientos de sobrinos y sobrinas, las muertes de familiares ancianos, las pequeñas tragedias y alegrías que constituyen una vida ordinaria. Don Alberto Salazar murió en el año de 1875, apenas 7 años después del envenenamiento de Clara. Su muerte fue acelerada, todos lo sabían, por el dolor de haber perdido a su hija de manera tan terrible y de saber que el asesino nunca enfrentaría justicia. Doña Isabela lo siguió 2 años después, incapaz de vivir sola con sus recuerdos. La fortuna de los Salazar fue dividida entre parientes distantes. Nadie ofreció nada a Clara, aunque en cierto sentido ella también había sido víctima del crimen de don Gustavo. La ley no reconocía su derecho a compensación. Don Ignacio Montiel, el padre de Clara, murió en 1882, su cuerpo finalmente vencido por décadas de trabajo físico duro. Doña Esperanza se aferró a la vida durante 20 años más, cuidando a Clara hasta el final, muriendo en 1902 a la edad de 68 años. Después de la muerte de su madre, Clara fue acogida por su hermana Lucía, quien para entonces estaba casada y tenía su propia familia. Clara vivió en un cuarto pequeño en la casa de Lucía, ayudando con las tareas que podía hacer sin vista: desgranar frijoles, tejer, cuidar a los niños contándoles historias. No era una mala vida, pero tampoco era la vida que debería haber tenido. Debería haber sido esposa y madre. Debería haber tenido su propia casa, sus propios hijos. En cambio, era la tía ciega, la carga amable, la mujer sobre quien se susurraba cuando pensaban que no podía escuchar. A veces, en la quietud de la noche, Clara pensaba en Beatriz.
Se preguntaba si su prima había sabido, en sus últimos momentos, que estaba siendo asesinada por el hombre con quien se había casado. Se preguntaba si Beatriz había tenido miedo, si había sentido dolor, si había entendido lo que estaba pasando. Y se preguntaba sobre don Gustavo. ¿Dónde estaba ahora? Alguna vez pensaba en las dos mujeres cuyas vidas había destruido. ¿Sentía algún remordimiento, alguna culpa? ¿O simplemente había seguido adelante con su vida sin mirar atrás? Clara nunca sabría las respuestas a estas preguntas. Don Gustavo Villarreal nunca fue encontrado, nunca fue arrestado, nunca enfrentó justicia terrenal por sus crímenes. En el año de 1905, 37 años después de aquel día terrible en la iglesia, un periodista de Guadalajara escribió un artículo sobre el caso. Era un artículo de interés humano sobre crímenes sin resolver del siglo anterior. Incluía una breve entrevista con Clara, quien para entonces tenía 57 años. ¿Le gustaría recuperar su vista si fuera posible?, le preguntó el periodista. Clara consideró la pregunta durante un largo momento antes de responder. «Por supuesto que sí», dijo finalmente, «pero incluso si la medicina pudiera darme la vista mañana, no me devolvería los años que perdí, no me devolvería el matrimonio que nunca tuve, los hijos que nunca nacieron, la vida que debería haber vivido. El veneno no solo me quitó la vista, me quitó el futuro». El artículo generó cierto interés renovado en el caso. Hubo una búsqueda half-hearted de don Gustavo, ahora un hombre de casi 70 años y todavía vivía, pero no condujo a nada. El asesino permaneció desaparecido. Capítulo 14. El final de una vida marcada. Clara Montiel murió en el año de 1908, a la edad de 60 años. La causa oficial de muerte fue neumonía, pero quienes la conocían sabían que realmente había muerto de agotamiento, su cuerpo finalmente rindiéndose después de 4 décadas de vivir en oscuridad. Murió en la casa de su hermana Lucía, rodeada de sobrinos y sobrinas que apenas la conocían, que la veían como una reliquia triste de una época pasada. Fue enterrada en el cementerio municipal de Guadalajara, en una tumba modesta marcada con una cruz simple. No hubo multitudes en su funeral, no hubo artículos en los periódicos. Clara Montiel murió como había vivido la mayor parte de su vida, en la oscuridad, olvidada por todos excepto por los pocos familiares que la habían conocido. Pero su historia no murió con ella. Quedó registrada en los archivos judiciales, en el artículo del periodista, en las memorias de quienes la habían conocido. Y con el tiempo, se convirtió en una de esas historias trágicas que se cuentan y se vuelven a contar, una advertencia sobre la maldad que puede esconderse detrás de fachadas respetables. El vestido de novia, la pieza de evidencia física del crimen, fue destruido después de que la investigación concluyó. Fue quemado bajo supervisión médica para asegurar que el veneno no pudiera dañar a nadie más. Las cenizas fueron dispersadas, eliminando el último vestigio físico del arma del asesinato. Don Gustavo Villarreal nunca fue encontrado. Algunos creían que había muerto en el exilio, tal vez en algún país lejano bajo un nombre falso. Otros especulaban que había vivido una larga vida, muriendo de viejo sin nunca enfrentar consecuencias por sus crímenes. La verdad nunca se supo. Y esa falta de cierre, esa ausencia de justicia, es quizás la parte más dolorosa de toda esta historia. Epílogo. Lecciones de una tragedia. La historia de Clara Montiel y el vestido envenenado nos habla a través de más de un siglo, recordándonos verdades incómodas sobre la naturaleza de la justicia, la vulnerabilidad de los inocentes y las consecuencias impredecibles de la maldad. En la sociedad del siglo XIX en Jalisco, las mujeres como Beatriz y Clara vivían vidas circunscritas por las expectativas de género y las limitaciones de clase.
Beatriz, a pesar de su riqueza y educación, estaba atrapada en un matrimonio abusivo sin recursos para escapar. La sociedad que la rodeaba sabía que sufría, pero nadie intervenía porque la violencia doméstica era vista como un asunto privado, un derecho del esposo. Lara, pobre y con opciones limitadas, veía el matrimonio como su única oportunidad de una vida mejor. El vestido de novia, ese símbolo de esperanza y transformación, se convirtió en el instrumento de su destrucción. El crimen de don Gustavo fue particularmente atroz, no solo por su crueldad, sino por su cobardía. Envenenar a alguien es el método del asesino que no tiene el coraje de enfrentar a su víctima directamente. Y hacerlo a través de un vestido de novia, un objeto que debería simbolizar amor y compromiso, añade una capa adicional de perversión. La investigación del Dr. Sandoval demuestra la importancia de la curiosidad científica y la negativa a aceptar explicaciones fáciles. Si él hubiera simplemente aceptado que Clara había sufrido alguna enfermedad misteriosa, el asesinato de Beatriz nunca habría sido revelado. Fue su persistencia, su insistencia en encontrar una explicación médica real, lo que finalmente llevó a la verdad. Pero la verdad, aunque importante, no fue suficiente para lograr justicia. Don Gustavo escapó, demostrando que el dinero y las conexiones sociales podían, incluso en el siglo XIX, proteger a los criminales de las consecuencias de sus actos. Clara vivió 40 años en oscuridad, 40 años marcados por un crimen del que ella fue una víctima completamente inocente. Su vida fue un testimonio de resiliencia, de la capacidad humana de adaptarse incluso a las circunstancias más terribles. Pero también fue un testimonio de injusticia, de cómo los crímenes de los poderosos afectan desproporcionadamente a los vulnerables. Hoy, cuando visitamos Guadalajara, caminamos por las mismas calles donde Clara una vez caminó a tientas con su bastón. La iglesia de San José, donde su vida cambió para siempre, todavía existe, renovada y modernizada. El cementerio donde está enterrada ha sido expandido muchas veces, y su tumba modesta es difícil de encontrar entre miles de otras. No hay monumentos que recuerden a Clara Montiel o a Beatriz Salazar. No hay placas que marquen los lugares significativos de esta historia. Son solo dos más, entre incontables mujeres cuyas vidas fueron destruidas por la violencia masculina, cuyas tragedias fueron olvidadas o minimizadas por la historia. Pero sus historias merecen ser contadas, merecen ser recordadas, porque nos recuerdan que debemos estar vigilantes contra la violencia doméstica, que debemos creer a las mujeres cuando hablan de abuso, que debemos insistir en la justicia incluso cuando parece imposible de alcanzar. Nos recuerdan que la apariencia de respetabilidad puede ocultar los corazones más oscuros, que debemos cuestionar las narrativas fáciles sobre muertes accidentales o enfermedades misteriosas, especialmente cuando las víctimas son mujeres en matrimonios problemáticos. Y nos recuerdan que cada vida tiene valor, que cada tragedia merece ser llorada, que cada víctima merece ser honrada y recordada. Clara Montiel nunca recuperó su vista, pero su historia, al ser contada, nos permite ver con más claridad las injusticias del pasado y las que persisten en el presente. Que su memoria y la de su prima Beatriz sirvan como recordatorios de que debemos hacer mejor, que debemos proteger a los vulnerables, que debemos insistir en la justicia sin importar cuánto tiempo haya pasado o cuán poderosos sean los perpetradores. Descansen en paz, Beatriz Salazar y Clara Montiel. Sus vidas importaron. Sus sufrimientos no fueron en vano si nosotros, más de un siglo después, podemos aprender de lo que les sucedió. Si esta historia te ha conmovido, si te ha hecho reflexionar sobre la violencia contra las mujeres y la importancia de la justicia,
Te invito a que dejes un me gusta en el video y te suscribas al canal. Activa la campanita de notificaciones para no perderte más historias de misterios históricos, crímenes olvidados y tragedias que merecen ser recordadas. Y te pregunto, ¿conoces historias similares de tu región? Casos de mujeres cuyas muertes fueron catalogadas como accidentes o enfermedades, pero que podrían haber sido asesinatos. ¿Cómo crees que podemos hacer un mejor trabajo protegiendo a las mujeres vulnerables hoy en día? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Esta comunidad es un espacio para recordar a las víctimas olvidadas y para trabajar juntos hacia un futuro más justo. Gracias por escuchar la historia de Clara Montiel, la novia que pidió prestado un vestido envenenado y pagó por ello con 40 años de oscuridad. Hasta el próximo caso.